Juana Molina tenía 31 años y trabajaba como mesera en el comedor de Rosa, un pequeño establecimiento ubicado entre una ferretería y una lavandería en un pueblo rural de Kansas. Su vida seguía una rutina inmutable: despertarse antes del amanecer, caminar 3 calles hasta el trabajo, atarse un delantal azul desteñido a la cintura y recibir a los clientes matutinos con una sonrisa que nunca dejaba traslucir la soledad que llevaba dentro. Vivía sola en un apartamento de una habitación encima de la farmacia, con fotografías familiares amarillentas por el tiempo como único recuerdo de su pasado. Su padre había fallecido cuando ella tenía 17 años, su madre 2 años después, y la tía que la crió se había mudado a Arizona por su artritis, dejándola con poco más que llamadas navideñas y cartas esporádicas. Un martes de principios de octubre, Juana notó por primera vez al niño. No podía tener más de 10 años, pequeño para su edad, con ojos cautelosos que parecían observarlo todo sin revelar nada. Se sentó en la cabina más alejada de la puerta, con una mochila demasiado grande para su cuerpo apoyada a su lado y un libro siempre abierto sobre la mesa. La primera vez pidió solo un vaso de agua. Juana se lo llevó con una sonrisa y una pajita de papel. Él le agradeció con un leve asentimiento, apenas perceptible. El segundo día fue igual, también el tercero y el cuarto. Para la segunda semana, Juana había identificado su patrón. Llegaba a las 8:23 de la mañana, exactamente 45 minutos antes de que comenzaran las clases en la escuela primaria a 3 calles de distancia. Se sentaba, leía, bebía su agua lentamente, observando cómo otros clientes pedían torres de panqueques, huevos, tocino y tostadas. A las 8:47, cerraba su libro, le agradecía y se iba sin haber comido nada. El 15º día, Juana le llevó por error un plato de panqueques. «Oh, lo siento», dijo, colocándolo como si estuviera confundida. La cocina preparó uno de más. «Lo dejaré aquí en lugar de tirarlo». El niño levantó la vista, con una mezcla de sospecha y hambre en los ojos. «Está bien», lo tranquilizó Juana. «A veces el cocinero se equivoca con los pedidos. Mejor comerlo que desperdiciarlo, ¿verdad?». Se alejó antes de que pudiera protestar, observando desde el mostrador cómo él tomaba el tenedor con cautela. 10 minutos después, cuando regresó, el plato estaba vacío, y los ojos del niño permanecían fijos en su libro, evitando deliberadamente el contacto visual de una manera que le rompió el corazón. «Gracias», susurró él mientras ella recogía el plato. Así comenzó su ritual tácito. Cada mañana, Juana traía el pedido equivocado, o el extra, que el cocinero había preparado. Panqueques un día, huevos revueltos con tostadas al siguiente, avena con azúcar morena cuando las mañanas se volvieron más frías. El niño nunca pidió nada. Nunca inició una conversación más allá de un gracias susurrado, pero comía cada bocado, a veces tan rápido que parecía temer que la comida desaparecería. «¿Quién es ese niño al que sigues sirviendo?», preguntó un día Harold, un cartero jubilado que ocupaba el mismo taburete cada mañana. «No lo he visto con sus padres». «No lo sé», admitió Juana, «pero tiene hambre». Carmen, quien trabajaba en la parrilla, confrontó a Juana en la trastienda después de la tercera semana. «Estás alimentando a un callejero», dijo, no con crueldad, sino con el pragmatismo de alguien que había visto buenas intenciones salir mal. Si das limosnas, nunca aprenden a agradecer. Desaparecerá un día, siempre lo hacen. Juana no discutió. Solo se encogió de hombros y dijo: «Está bien. Yo también tuve hambre alguna vez». Fue lo más personal que había compartido con sus compañeros en los 3 años que llevaba en el comedor de Rosa. El niño nunca ofreció su nombre, y Juana nunca lo preguntó. Algo en su actitud, la forma cuidadosa en que entraba y salía, cómo se posicionaba para ver tanto la puerta como la ventana, le decía que las preguntas solo lo alejarían. En cambio, se aseguraba de que su vaso de agua estuviera siempre lleno,
que los panqueques estuvieran calientes y que el comedor fuera un lugar donde él pudiera respirar con más facilidad durante 40 minutos cada mañana. A veces, cuando el comedor estaba tranquilo y el niño estaba absorto en su libro, Juana se permitía preguntarse: ¿vivía cerca? ¿Tenía familia? ¿Por qué estaba siempre solo? ¿Y por qué el hambre parecía un compañero familiar para él? Pero apartaba esos pensamientos. En su experiencia, la bondad con condiciones no era bondad en absoluto. Con el tiempo, los hombros del niño, siempre tensos en una postura defensiva, comenzaron a relajarse. Sus ojos empezaron a sostener los de Juana un segundo más cada vez que se acercaba a su mesa. Ese pequeño cambio, ese instante de contacto visual que pasó de ser fugaz a durar tal vez 2 segundos, fue suficiente para convencerla de que, por pequeño que fuera su gesto, y partía. Para la 6ª semana, otros habían notado la rutina de Juana con el niño. La mayoría no decía nada, pero algunos no podían resistirse. Stuart, un hombre de negocios que frecuentaba el comedor, comentó con un tono que sugería que encontraba el arreglo inaceptable. Jugando a la caridad en horas de trabajo. Los niños de hoy esperan limosnas por todo, añadió otro cliente habitual. En mis tiempos, nadie regalaba comida solo porque alguien pareciera triste. Juana escuchaba estos comentarios, pero los dejaba resbalar como lluvia sobre un cristal. Había aprendido que defender la bondad a menudo endurecía los corazones de quienes la criticaban. Sin embargo, Marcos, el gerente del comedor, no era tan fácil de ignorar. Una mañana, la llamó a la pequeña oficina detrás de la cocina, con una expresión seria bajo su frente perpetuamente sudorosa. «Te he estado observando con ese niño», dijo, tamborileando los dedos en el escritorio de laminado. «No puedo permitir que los empleados regalen comida gratis. Es malo para el negocio y establece un precedente». Juana retorció su delantal en las manos. «Entiendo. Cubriré el costo yo misma». Las cejas de Marcos se alzaron. «¿Con tus propinas? Apenas te alcanzan para el alquiler». «Es mi decisión», respondió Juana con una firmeza en la voz que hizo que Marcos la estudiara con más atención. «Solo es una comida al día. Puedo manejarlo». Tras un momento, Marcos suspiró. «Está bien. Pero si afecta tu trabajo o ese niño causa problemas, se acaba. ¿Entendido?» Juana asintió, aliviada. Había temido una reprimenda, tal vez incluso el despido, pero este compromiso era algo con lo que podía vivir. Cada mañana, apartaba una parte de sus propinas, dinero que podría haber ido a un abrigo nuevo para el invierno o a la cita con el dentista que seguía posponiendo, y pagaba el desayuno del niño. Un jueves particularmente frío de noviembre, el niño no apareció. Juana se encontró mirando la puerta cada pocos minutos, con una sensación de inquietud en el estómago. Preparó su plato habitual de panqueques de todos modos, dejándolo en su cabina vacía por si acaso. «Desperdicio de comida», murmuró Carmen al pasar, negando con la cabeza. Para la hora de cierre, el plato intacto se convirtió en un reproche silencioso. Juana envolvió los panqueques fríos y se los llevó a casa, incapaz de simplemente tirarlos. El niño no apareció al día siguiente, ni al siguiente. Pasó una semana sin rastro de él, y Juana comenzó a preguntarse si Carmen tenía razón. ¿Había simplemente seguido adelante, como suelen hacer los callejeros? El pensamiento le dejó un vacío que no podía explicar del todo. No sabía nada de él, ni su nombre ni su historia, pero su ausencia se sentía significativa, como una pequeña luz que se apagaba. «Te lo dije», dijo Carmen el 10º día de su ausencia, no con crueldad, pero con la seguridad de alguien cuya pesimismo había sido validado una vez más. Nunca se quedan una vez que termina el viaje gratis. Durante este periodo, Juana notó a un cliente tomando fotos de la cabina vacía, donde aún dejaba ocasionalmente una comida, por si acaso. Al día siguiente, descubrió por qué. Un grupo de Facebook local había compartido las imágenes con un pie de foto burlón. El comedor de Rosa ahora sirve casos de caridad imaginarios. Los comentarios eran aún peores.
Truco publicitario. Apuesto a que dirán que la comida va a niños desfavorecidos mientras la tiran. Alimentar callejeros solo crea dependencia. Esa mesera necesita un baño de realidad. La próxima vez que un niño extraño se te acerque, recuerda esto. Te están tendiendo una trampa. Juana nunca se había considerado particularmente vulnerable a las opiniones de los demás, pero la crueldad de estos comentarios dolía. Esa noche, sola en su apartamento, cuestionó sus acciones por primera vez. ¿Era una tonta por ayudar a alguien sin saber nada de él? ¿Estaba proyectando su propio pasado en una situación que no entendía? Buscando consuelo, abrió la pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había una fotografía desvaída de su padre, con su uniforme de médico militar, su sonrisa gentil a pesar del duro fondo desértico. Junto a ella estaba el pequeño diario de cuero que él había llevado durante su servicio, con las páginas desgastadas por el manejo frecuente. Juana abrió una página marcada y leyó las palabras que sabía de memoria. Hoy compartí media ración con un niño local. Jiménez dijo que estaba loco, que probablemente informaría nuestra posición a los hostiles. Tal vez, pero la mirada en sus ojos cuando comió fue la misma que la mía cuando mamá me guardaba el último pedazo de pan, en los tiempos difíciles. Nadie se empobrece por compartir medio pan, pero quienes olvidan compartir permanecen hambrientos toda su vida. Juana trazó su dedo sobre la letra de su padre, sintiendo una claridad repentina. No necesitaba saber el nombre o la historia del niño para reconocer el hambre, y el hambre ya fuera física o emocional. Pedía pan, no preguntas. Nadie conocía el nombre del niño. Nadie recordaba el rostro de quien ayudó. Pero cada mañana, alguien dejaba de tener hambre. En la mañana del 23º día de ausencia del niño, Juana llegó al comedor con expectativas disminuidas. El hábito de mirar hacia la puerta a las 7:15 permanecía, pero la aguda anticipación se había suavizado en una resignación tranquila. Aún así, preparó un pequeño plato de panqueques por si acaso y lo colocó en su cabina habitual. A las 9:17 de la mañana, todo cambió. El primer indicio fue el silencio repentino que cayó sobre el comedor, normalmente bullicioso. Juana, rellenando café en una cabina cerca de la ventana, levantó la vista y vio 4 camionetas negras con placas gubernamentales estacionándose en el pequeño lote. Se movieron con precisión coreografiada, formando un semicírculo frente a la entrada. Los clientes detuvieron sus conversaciones a mitad de frase. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino hacia las bocas. Afuera, los peatones aminoraron el paso para mirar mientras hombres uniformados salían de los vehículos, parándose en posición de firmes junto a cada puerta. Del vehículo principal descendió un hombre cuya presencia imponía respeto antes que su uniforme. Alto, con un rostro curtido por demasiado sol y poca paz, llevaba el uniforme de gala de un oficial militar de alto rango, su pecho adornado con filas de cintas y medallas que brillaban bajo la luz matutina. Escaneó la fachada del comedor antes de caminar con determinación hacia la entrada, flanqueado por 2 oficiales más jóvenes. La campana sobre la puerta tintineó al entrar, un sonido inusualmente fuerte en el silencio expectante. Marcos salió de la oficina trasera, ajustándose la corbata con nerviosismo. ¿Puedo ayudarlos, caballeros?, preguntó, con la voz más aguda de lo habitual. El oficial mayor se quitó la gorra. Busco a alguien que trabaja aquí, una mujer llamada Juana. El comedor quedó tan silencioso que Juana pudo escuchar el zumbido suave del refrigerador detrás del mostrador. Todos los ojos se volvieron hacia ella mientras avanzaba, con la cafetera aún en la mano. «Soy Juana», dijo, intentando mantener la voz firme a pesar de la sequedad repentina en su garganta. La expresión severa del oficial se suavizó ligeramente. «Juana Molina». Ella asintió, dejando la cafetera antes de que sus manos temblorosas traicionaran su ansiedad. «Mi nombre es Coronel David Ramírez, Comando de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos», dijo. Sacó un sobre de su bolsillo,
nítido y de aspecto oficial. Estoy aquí por una promesa hecha a uno de mis hombres. Extendió el sobre hacia ella. Esta es una carta del general al mando de operaciones de fuerzas especiales. Y también tengo un mensaje personal del padre de Adán. ¿Adán?, repitió Juana, el nombre desconocido pero de alguna manera significativo. El niño al que has estado alimentando durante los últimos meses, explicó el coronel Ramírez. Adán Torres. Su padre fue el sargento mayor Jaime Torres, uno de los mejores soldados bajo mi mando. El tiempo pasado cayó como un peso físico sobre los hombros de Juana. No entiendo, dijo, aún sin tomar el sobre. ¿Adán está bien? Está a salvo, aseguró el coronel. Ahora está con sus abuelos en Colorado. Pero durante casi 3 meses vino aquí cada mañana antes de la escuela, después de que su padre fuera desplegado en una operación clasificada. Las piezas comenzaron a encajar para Juana, la soledad del niño, su vigilancia cuidadosa, el hambre que parecía más profunda que una necesidad física. Lo que el sargento Torres no sabía, continuó el coronel, es que su esposa lo abandonó poco después de su despliegue, dejando a Adán solo. El niño era demasiado orgulloso, demasiado temeroso de ser arrancado de su hogar, para contárselo a alguien. Se las arregló solo, usando el pequeño fondo de emergencia que su padre dejó, estirando las comidas más allá de lo imaginable. Un murmullo colectivo de conmoción recorrió el comedor. Juana sintió su corazón apretarse al imaginar a Adán, ahora con un nombre y una historia, intentando sobrevivir solo, esperando a un padre que nunca regresaría. El sargento Torres cayó en Afganistán hace 2 meses, dijo el coronel Ramírez, su voz profesional pero no exenta de emoción. En su última carta, escribió que si algo le pasaba, debíamos agradecer a la mujer llamada Juana en el comedor, que alimentó a Adán sin hacer preguntas. Abrió el sobre, sacando una nota manuscrita en papel desvaído. Escribió: si no regreso, por favor, encuentren a la persona que ha estado dándole desayuno a mi hijo. Adán la mencionó en sus cartas. Dijo que nunca preguntó por qué estaba solo, ni lo hizo sentir avergonzado. Solo lo alimentó, día tras día, sin esperar nada. Díganle que no solo alimentó a un niño hambriento, sino que preservó la dignidad del hijo de un soldado. Juana aceptó la carta con manos temblorosas, las lágrimas nublándole la vista. La voz del coronel parecía llegar desde lejos mientras continuaba. La carta fue leída en el servicio conmemorativo del sargento Torres. Cuando Adán finalmente nos habló de usted, toda la comunidad de fuerzas especiales hizo de esto una misión, encontrarla y agradecerle en persona. Lo que hizo, su voz se quebró brevemente, lo que hizo por el hijo de uno de los nuestros, sin siquiera saber quién era, significa algo para todos nosotros. El comedor había quedado en completo silencio. Incluso aquellos que se habían burlado de las acciones de Juana permanecían inmóviles, sus rostros reflejando conmoción y, en algunos casos, vergüenza. El coronel Ramírez se enderezó a su máxima altura, adoptó la posición de firmes y rindió un saludo formal, un gesto de profundo respeto raramente otorgado a civiles. Detrás de él, cada militar presente hizo lo mismo. En nombre de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, los hermanos de armas del sargento mayor Torres, y sobre todo en nombre de Adán, gracias. Juana permaneció congelada, abrumada por el conocimiento de que sus simples actos de bondad, panqueques, huevos, un vaso de leche, una sonrisa sin preguntas, habían significado tanto para un niño enfrentando circunstancias inimaginables, para un padre luchando sus últimas batallas lejos de casa. No lo sabía, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Solo no podía dejarlo pasar hambre. El coronel asintió. A veces eso es suficiente, señorita Molina. A veces, alimentar a un niño hambriento sin preguntar por qué tiene hambre es la mayor bondad de todas. Como si fuera una señal, cada militar en la sala y cada soldado afuera junto a los vehículos saludó en perfecta sincronía. Los clientes del comedor,
Conmovidos por la ceremonia que se desarrollaba ante ellos, se pusieron de pie en un respeto silencioso. Juana, la mesera silenciosa que había vivido casi invisiblemente durante años, estaba en el centro de todo, sosteniendo en sus manos el último agradecimiento de un padre, una mujer cuyos pequeños actos diarios de bondad habían preservado no solo el bienestar de un niño, sino el honor y la paz mental de un soldado en sus últimos días. La semana siguiente a la visita del coronel transformó el comedor de Rosa de maneras que nadie pudo haber predicho. La historia se extendió por el pueblo como un incendio, saltando de conversaciones a redes sociales y al periódico local. El mismo grupo de Facebook que se había burlado del caso de caridad imaginario de Juana, ahora compartía un relato conmovedor de la carta del sargento mayor Torres, acumulando miles de compartidos y comentarios de apoyo. Los clientes habituales comenzaron a solicitar específicamente la sección de Juana, dejando propinas generosas acompañado de notas de aprecio. Gracias por recordarnos qué importa, y mi hijo está en la Marina. Tu bondad me da esperanza. Marcos, que inicialmente había desaprobado los panqueques gratis de Juana, colgó una pequeña bandera estadounidense junto a la cabina donde Adán se había sentado. Debajo, colocó una placa discreta, reservado para quienes sirven y las familias que esperan. La cabina nunca volvió a estar vacía, ocupada por veteranos, personal en servicio activo que pasaba por el pueblo. Ocasionalmente, por familias claramente necesitadas, pero tratadas con digna discreción por el personal. 7 días después de la visita del coronel, llegó un sobre de Manila dirigido a Juana. Dentro había una carta manuscrita en papel de cuaderno rayado, con letras cuidadosamente formadas que delataban la juventud de su autor. Querida señorita Juana, no supe tu nombre hasta el día que el coronel vino a buscarte, pero cada mañana durante esos meses, fuiste la única persona que me miró como si no fuera invisible o estuviera roto. Papá siempre decía que los verdaderos héroes no usan capas, sino uniformes, pero creo que a veces también usan delantales. Cuando papá dejó de escribir, pensé que el mundo nos había olvidado a ambos, pero tú me recordaste cada día, incluso cuando no podía decirte por qué estaba solo. Mis abuelos son buenos, me están enseñando a pescar, y mi abuela hace galletas ricas, pero extraño a papá y, a veces, también tus panqueques. Gracias por no hacer preguntas cuando no podía responderlas. Tu amigo, Adán Torres. P.D. Terminé el libro que estaba leyendo. Al final, tuvo un final feliz. Juana enmarcó la carta y la colgó detrás del mostrador, no de manera prominente, no para exhibirla, sino como un recordatorio personal de por qué las pequeñas bondades importan. Cuando los clientes preguntaban por ella, simplemente sonreía y decía, solo una nota de agradecimiento de un cliente especial. La conexión del comedor con las fuerzas especiales se difundió entre las comunidades militares. Soldados que pasaban por el pueblo hacían desvíos para visitar, a menudo dejando monedas de unidad o parches como muestras de aprecio. Estos encontraron su lugar en un pequeño tablón detrás del mostrador, un collage creciente de gratitud de todo el mundo. 3 meses después de la visita del coronel, un grupo escolar llegó al comedor para almorzar tras una excursión. Una niña de 8 años con ojos curiosos estudió a Juana mientras rellenaba vasos de agua. Mi papá dice que eres una heroína, anunció la niña con naturalidad. ¿Te sientes como una? Juana sonrió, arrodillándose para encontrarse con la mirada de la niña. No pequeña, solo soy alguien que sabe lo que es tener hambre, no solo de comida. La maestra de la niña, que había escuchado la conversación, añadió en voz baja, y no solo hambre de comida. Juana levantó la vista, encontrando la mirada comprensiva de la mujer con un asentimiento. La maestra tenía razón. El hambre venía en muchas formas, y la comida era solo la más evidente. Con la llegada del verano, el comedor organizó una recaudación de fondos para familias militares.
recaudando lo suficiente para establecer un pequeño fondo de emergencia para hijos de padres desplegados. Sorprendentemente, Marcos igualó las donaciones personalmente, admitiendo a Juana que su persistencia silenciosa había cambiado algo en él. Nunca entendí por qué mi padre era tan insistente en alimentar a todos los niños necesitados del vecindario, confesó. Volvía loca a mi madre, pero creo que ahora lo entiendo. A veces, una comida es más que comida. Un martes por la mañana, casi exactamente un año después de que Adán entrara por primera vez en el comedor, Juana llegó a su turno y encontró algo pequeño y metálico en su estación habitual. Una moneda de desafío, el distintivo que llevan los militares y que generalmente se entrega solo dentro de sus unidades, estaba junto a su libreta de pedidos. Un lado llevaba el insignia de las fuerzas especiales, el otro estaba grabado a medida. Semper memor. Siempre recordando. Juana miró alrededor del comedor vacío, buscando a quien pudiera haberla dejado, pero no encontró a nadie. Salió al exterior, escaneando la calle mientras la brisa matutina agitaba suavemente la bandera estadounidense sobre la entrada. No había autos inusuales estacionados cerca, ni mensajeros esperando. Solo el pueblo despertando, los aspersores encendiendo los céspedes y el sonido lejano del autobús escolar haciendo sus primeras rondas. Guardó la moneda en su bolsillo, su peso un recordatorio reconfortante de que la bondad ofrecida sin expectativas a veces regresa de maneras inesperadas. Esa noche, al colgar su delantal antes de irse a casa, Juana notó que Marcos colocaba un nuevo letrero en la ventana del comedor. Simple pero elegante, seas quien seas, pagues lo que puedas, nadie se va con hambre. Cuando la sorprendió mirándolo, se encogió de hombros, algo avergonzado. Nueva política. Pensé que era ahora. Juana sonrió, entendiendo el reconocimiento tácito en su gesto. Sin grandes discursos, sin declaraciones públicas, solo un compromiso silencioso de ver el hambre en los demás y responder con lo que más se necesitaba. Comida sin juicios, bondad sin preguntas. Mientras caminaba a casa bajo la luz que se desvanecía, con la moneda de desafío como una presencia sólida en su bolsillo, Juana pensó en Adán, ahora creciendo con sus abuelos en Colorado, llevando la memoria de su padre y, esperaba ella, el conocimiento de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad existe en lugares inesperados. No todos los que ayudan necesitan reconocimiento. Algunos solo necesitan saber que hoy alguien no tiene sed, no tiene hambre. Y eso solo es suficiente para cambiar una vida. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.